Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gustazo saludarlos a todos ustedes. De verdad, vengo hasta aquí para grabar, pues la reseña del día de hoy, la reseña que quiero grabar hoy y lo hago con muchísimo gusto, con muchísima alegría. Si la gente, si la gente entendiera que esto tan simple me provoca, me infunde una enorme alegría, pues pensarían que estoy un poco loco, ¿no? Pero bueno, vamos al grano. Fíjense que en el año de 1981, el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa publicó una novela. Esa novela se llama La Guerra del Fin del Mundo y es una novela tradicional. No quiero llamarle clásica porque cuando yo pienso en clásicos pienso en textos que tienen 2000 años escritos por lo menos, ¿no? Una novela importante dentro de la historia de la literatura en Latinoamérica. Eso es lo que es Mario Vargas Llosa, una figura esencial para comprender la literatura en el siglo XX. Y no solo la literatura, sino también el mundo de las ideas, el mundo de las pasiones políticas que son tan caras para este señor, es decir, tan cercanas a su corazón, de las que habla constantemente y que también podemos ver incluidas dentro de esta novela. Y vamos a ir tratando de desempaquetar un poco todo este asunto. 1981, yo tenía pues 5 años y yo acababa de aprender a leer. Y pues estaba muy lejos de leer esta obra, porque la leí en el año 2023. La leí hace unas 2 o 3 semanas. Y digo esto con un poco de pena porque es una gran novela, es una novela reconocida, una novela de las que se deben leer, de las que se incluyen en las antologías, de las que todo el mundo habla. Incluso hablan de ella quienes no la han leído. Pero yo no la había leído. Yo no, por X o Y no había llegado a mis manos. Yo había leído otras novelas de García, de este señor de Vargas Llosa, ¿no? Conversación en la Catedral. ¿Qué más? La fiesta del chivo, que me fascinó. La Casa Verde, ya ni les digo. Eh, un montón. La ciudad de los perros. Leí recientemente también una que se llama... Uy, se me va el nombre. Las esquinas, no sé qué. Es algo de hace unos 2 o 3 años. eh, Donde habla de Sendero Luminoso, de los terroristas peruanos y de la burguesía limeña, que me pareció lamentable. No, no me gustó. eh, pero yo creo que Mario Vargas Llosa no tiene que convencer a nada de nadie. Eh, entonces, pensando, dije, voy a leer obras que se deben leer y que yo no he leído. Por eso leí El amor en los tiempos del cólera, que es otra novela esencial de García Márquez. Son novelas muy diferentes. Son novelas muy diferentes. Ambas reflejan la enorme maestría de sus autores. El amor en los tiempos del cólera es una novela muy entretenida, porque tiene esto del estilo García Marquiano, esta idea de entretener al lector, de no perderlo ni por un instante. En cambio, esta novela de la que quiero hablarles a ustedes, La Guerra del Fin del Mundo, es una novela más compleja, es una novela polifónica, descoyuntada. Es una novela que habla además de una realidad delirante, ¿no? Habla de estos, pues una comunidad de fanáticos que pues se aglutinan y le hacen frente al gobierno
Y entonces esto ocasiona, pues, evidentemente una reacción del gobierno recién independizado, recién creado del país de Brasil. Y este es el contexto en el que suceden estos eventos. Esta novela, como les he dicho, fue escrita por Vargas Llosa y publicada en el año de 1981. Estos hechos que les estoy hablando, de los cuales les hablo, digamos que se inscriben en la historia de la Guerra de Canudos. Vamos a ir un poco más al grano. ¿Y qué es esto de la Guerra de Canudos? Bueno, es un conflicto ocurrido en el nordeste de Brasil a finales del siglo XIX. Ese es el contexto histórico. La novela presenta, como he dicho antes, una narrativa intensa y compleja. Ese es el adjetivo, compleja, que abarca a múltiples personajes. Es una novela descoyuntada, decía yo, polifónica, más que coral, diría polifónica. Y hay muchas perspectivas, ¿no? La voz que está narrando parece mirar la realidad desde múltiples perspectivas y esto resulta eh, pues un reto para los lectores. Yo había momentos en los que tenía que detenerme y tenía que ir hacia atrás a ver quién está hablando aquí, por quién es este fulano. Y hacía mi research, no tengo mi teléfono aquí, entonces iba y buscaba en el teléfono, es fulano, para tratar de no perderme. Es una novela que no me entretuvo, es una novela que no me entretuvo y lo digo sin pudor alguno, pues para los gustos se hicieron los colores. Lo que no puedo negar es la enorme maestría de Vargas Llosa al construir este edificio narrativo tan grande que lo sostiene, lo sostiene. Es una novela que tiene más de 700 páginas. A través de este relato, Vargas Llosa explora temas como la fe religiosa, la fe demencial, ¿sí? La locura de los fanáticos, la política, el trasfondo político, la pugna entre liberales y conservadores, los monárquicos y los republicanos, los laizantes, si esta palabra existe, habla de la lucha de clases, de la ignorancia, de la superstición y sobre todo habla de la violencia en un contexto histórico que parece muy remoto, pero que esta novela es de 1981, ya estaba anticipando muchas de las cosas que nosotros estamos contemplando ahora mismo, en el siglo XXI, en el 2023. Basta lanzarse un clavado a las redes sociales para darnos cuenta de lo que estoy hablando, para darnos cuenta de la existencia, la pervivencia de estos personajes demenciales que están dispuestos a entregar su vida, y no exagero, en nombre de causas absurdas, delirantes, estrambóticas. Hay muchísima gente de este tipo. La historia se desarrolla principalmente, como he dicho antes, en el noreste de Brasil, en una región conocida como Canudos. No nos perdamos. Esta es una pequeña aldea que se convierte en el epicentro de un movimiento religioso, como digo, que es liderado por un hombre llamado Antonio Conselheiro, que se proclama a sí mismo como profeta. Es un santón de melenas indómitas y que anda con una sayal ahí raído y anda descalzo. Y a su paso la gente se abre y le besan los pies y se postran y todos sienten que este señor, don Antonio Conselheiro, es un avatar, una encarnación. Hay quienes creen que es efectivamente una encarnación de la divinidad y que está cumpliendo una misión y que es trabajo de todos los que están ahí colaborar. ¿Para qué? Esta nueva historia o esta historia alternativa de la salvación llegue a buen puerto. Consejero reúne seguidores devotos, los va atrayendo hacia sí porque es un tipo muy carismático y se dedica a predicar un mensaje de resistencia contra el gobierno.
Y aquí está el problema. Si estuviera el loquito y sus loquitos hablando sobre cuestiones ahí escatológicas, es decir, metafísicas, pues no hubiera pasado nada. Pero este señor lo que hace es conspirar en contra del gobierno. Tienen resistencia sobre todo ante la idea de la, por ejemplo, de la educación laica, de la intervención del gobierno en la vida de las personas, por ejemplo, son reacios a la idea de un censo, porque creen que el censo en realidad está enmascarado, pero que las intenciones del gobierno no son pues no son demoscópicas o de estadística, ¿no? Sino lo que quieren es saber quién es quién para controlarlos y apropiarse de la vida de estas personas. Como he dicho, hay gente que en este año cree este tipo de cosas todavía y vive en virtud de estos disparates. El consejero le promete a sus seguidores un paraíso terrenal. Es un paraíso comunal, evidentemente son los nuevos ebonitas. ¿Es ebonitas o ebionitas? Digamos, esenios, que está más fácil de pronunciar, ¿no? Es decir, es una secta que piensa que el mundo, tal como lo creyeron los propios, los maniqueos, los gnósticos, el mundo, es decir, el mundo material es un mundo esencialmente perverso, porque toda la materia tiende a la corrupción. Entonces, por ejemplo, la procreación es algo visto con desprecio porque supone perpetuar el infierno que es la tierra para esta gente. Consejero aboga por la renuncia a las posesiones materiales, como es lógico. La trama sigue a varios personajes clave. Aparecen y desaparecen, entran y salen de escena estos personajes. Por ejemplo, Galileo Gal, que es un mestizo que se convierte en un destacado líder de los seguidores de Consejero. Otros personajes, por ejemplo, el sacerdote Joao Abade, el coronel Moreira, César, un líder militar que busca destruir Canudos, es el antagonista, y una serie de figuras eh, políticas y militares que están preocupados, pues, como es lógico, por la creciente amenaza que representa el movimiento de Conselheiro. González es otro, ¿no? El león de, ¿cómo se llama? Natuba, el león de Natuba. Eh, Hay otros que se me van ahora mismo porque tengo una pésima memoria. Son personajes pintorescos. Todos. Son personajes delirantes. Y todos viven su locura como si fuera una representación cósmica. A medida que la novela avanza, muchachos, la tensión en la región aumenta porque los locos de Canudos han sido capaces de resistir, han vencido al gobierno. Entonces esto supone pues un incremento en las embestidas, un incremento en la violencia que el propio gobierno ejerce para tratar de dominar a estos levantiscos. El gobierno y la iglesia ven a Consejero y a sus seguidores como una amenaza por obvias razones, una amenaza religiosa y también una amenaza política. Temen los políticos que esto crezca, que se conozca más allá de esa infeliz región lo que están fraguando estos sujetos enloquecidos y que cunda pues la resistencia frente al gobierno legalmente establecido. Entonces se inician esfuerzos conjuntos, repetidos y cada vez más violentos para sofocar el movimiento de Canudos. El relato de Vargas Llosa, muchachos, se entrelaza con una serie de subtramas y personajes. Por eso hablo de la maestría al contar esta historia. Estas subtramas y estos personajes, estas voces diferenciadas, le otorgan a la novela en su conjunto profundidad narrativa, lo cual es complicadísimo de conseguir. Es muy difícil de conseguir e implica también, además del obvio talento del autor,
en este caso, un trabajo de picapedrero, un trabajo bestial. Los personajes son variados en sus perspectivas y en sus objetivos, lo que enriquece la exploración de temas claves como la ambición, la hipocresía y la corrupción, la violencia también, ¿no? Es otro de los temas principales. A través de estos personajes, Vargas Llosa retrata la sociedad brasileña de la época, destacando las tensiones entre las clases sociales y cómo, y aquí viene lo importante, porque creo que Vargas Llosa está, digamos, barriendo para casa. Las tensiones entre las clases sociales derivan en la aparición de líderes carismáticos que tienden a lucrar con el descontento de las personas. Personas que en la mayoría de las ocasiones son personas analfabetas, personas sin instrucción, personas que andan por ahí perdidas en el mundo y que ante la irrupción de uno de estos líderes mesiánicos se pliegan a su voluntad. Uno de los temas centrales de la novela es la religión, evidentemente. Esta gente, pues, repetía a su modo los rituales de la Iglesia Católica, pero eran una secta. Era un grupo que se había escindido de la fe institucional estandarizada, normalizada, ¿no? Vargas Llosa examina la relación entre la religión y la política en el contexto latinoamericano, que como todos sabemos, pues es una relación problemática y que se extiende en el tiempo. Sobre todo el peruano, el escritor peruano busca entender cómo el fervor religioso puede ser utilizado como un medio para la resistencia contra la opresión, ¿sí? Pero también cómo la fe, es decir, las creencias irracionales pueden ser utilizadas como una palanca de manipulación. La figura carismática de Consejero, de don Antonio Consejero, el loco de cabellos largos, representa la poderosa influencia de la religión en la sociedad, así como su capacidad para movilizar a las masas en contra de las autoridades. A que todos conocemos un loquito así. No son personajes tan delirantes en la realidad latinoamericana. A medida que la guerra se intensifica, los personajes principales enfrentan dilemas éticos y morales. Galileo Gal en particular experimenta este personaje un conflicto interno mayor, ya que su lealtad a Consejero y sus ideales chocan con la violencia y la brutalidad del conflicto. Es decir, entre lo que creo y lo que me veo obligado a hacer en virtud de esta acción de colmena, de enjambre, que sucede cuando el individuo es alienado por un movimiento radical. La radicalización termina por destruir a la persona. La radicalización destruye la libertad de la persona. Esta podría ser una tesis posible de esta novela. Esta novela que explora cómo las personas son arrastradas por las circunstancias, pues, y los movimientos colectivos. A menudo incluso comprometiendo su propia moralidad, como lo hemos experimentado todos, sobre todo cuando éramos muy jóvenes y de pronto por ahí nos veíamos pues forzados a hacer cosas que no queríamos porque la presión social era muy grande. Un ejemplo de esto de nuestro tiempo, lo que sucede en los estadios deportivos, principalmente del fútbol. Lo que sucede ahí es aberrante. Hay gente que, pues, perdida, diluida en el anonimato de todo ese fervor parareligioso que es la pasión deportiva, comienzan a insultar, a gritar a la gente, a insultar. Se sienten legitimados por un color, por una bandera, por un eslogan. Se sienten facultados para insultar, para arrojar estiércol a los que están ahí, pues a los deportistas profesionales, a los árbitros, a los directores técnicos, a toda la gente que participa de esta industria, ¿no? Y lo hacen sin la menor vacilación. Están como poseídos, gritan, insultan.
con sus hijos a un lado. Y estoy seguro que salen de ahí como si nada pasara. Pues van y le acarician el pelo al hijo y lo besan y van a comer y se van a... como si nada, después de que fueron a expectorar inmundicias. ¿Por qué? Porque todo mundo lo estaba haciendo. Pues somos un equipo. La alienación por la presión social. Pero volvamos a la novela. La guerra del fin del mundo también es una obra que aborda la naturaleza cíclica de la violencia y la guerra, sobre todo en el contexto latinoamericano, así como la incapacidad de la humanidad para aprender de la historia y evitar, en consecuencia, la repetición de los errores del pasado, los lamentables y dolorosos errores que se repiten una y otra vez a través de las generaciones. La brutalidad de los enfrentamientos encanudos refleja un ciclo de violencia que se perpetúa a lo largo de la historia y que a ti y a mí nos va a resultar familiar. En resumen, porque no quiero hacer esto muy largo, porque luego ya ustedes saben que fanáticamente me aferro al micrófono y luego ya no lo suelto. Para que me lo quiten, para que me lo quiten. Bueno, vamos a resumir. La Guerra del Fin del Mundo es una novela épica que sumerge al lector en una representación vívida de la Guerra de Canudos en Brasil a través de una narrativa rica y personajes complejos. Mario Vargas Llosa explora temas, como he dicho antes, como la religión, la política, la lucha de clases, la alienación, la violencia, el fanatismo. Todo esto en un contexto latinoamericano remoto, estamos hablando del siglo XIX, pero que nosotros podemos tratar de ubicar en nuestra realidad contemporánea. Y vamos a ver que lamentablemente la violencia y la locura no se mueren nunca. La novela presenta una visión profundamente detallada de este conflicto histórico. Así que si tú tienes algún interés en la novela histórica, esta es una buena opción para ti. Si te gusta Vargas Llosa, esta es una buena opción para ti. Si tú eres como yo, que no había leído esta novela y que sentimos una gran devoción por este autor, pues este es el momento de correr a la novela y leerla. Por cierto, acaba de publicar, no sé si ayer o acaso fue hoy, me llegó una notificación de que ya puedo ir a descargar la nueva novela de Vargas Llosa, que él dijo sería la última. Le dedico mi silencio. Es el nombre de esta novela que, bueno, ya la leeré y voy a dejar pasar un poquito de tiempo para que no se repita tanto el autor. Pero les prometo que voy a hacer también una reseña. Es interesantísimo, me parece a mí, revisar este texto que probablemente sea el último, aunque no lo creo, pero probablemente sea el último texto novelístico de un autor tan prolífico y tan necesario como Don Mario. Bueno, eso es todo. Ay, 23 minutos. Yo quería quedarme en 15. Se me pasó. Bueno, ya iré aprendiendo y voy a cortarme las puntas de la lengua para no quitarles a ustedes esto que vale más que todo el oro del mundo: el tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión. Suscríbanse, déjenme un comentario, díganme desde dónde me escuchan y sugiéranme algo para leer. Iniciemos un diálogo. Hablemos de libros. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere. Chao, bye bye.